el programa de hoy que acaba de comenzar ya. Hola, soy Virginia y tengo 7 años. Voy a segundo grado. Hola, soy Joaquín, tengo 11 años y voy a sexto grado. Sí. Bueno, no hacía ningún pecado y les curaba a personas. Bueno y amable, respetuoso, amoroso. Por supuesto, porque es una etapa en la que todos pasamos. No. Sí, si él pudo, yo también. Sí, porque Él murió por nuestros pecados. San Lucas 2, 51 al 52. Y Jesús vivió obedeciéndolos en todo, y seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. ¡Qué hermoso versículo bíblico compartió con nosotros hoy Joaquín y Virginia! Es maravilloso porque estos versículos bíblicos nos hablan de características súper importantes de Jesús. A Joaquín y a Virginia le preguntamos cosas sobre Jesús, pero también a ellos les hicimos una pregunta súper importante. ¿Vos podés ser como Jesús? Le preguntamos a Joaquín y Virginia. Y te preguntamos a vos también y te desafiamos a que puedas responder esta pregunta. ¿Vos podés ser como Jesús? En el versículo que ellos compartieron, vemos características importantes de Jesús. Primero, vimos que Jesús era obediente a sus padres. Él se sujetaba a sus papás en todo. Y vemos que ser obedientes a nuestros padres trae bendiciones. Vemos a Jesús siendo un niño que a medida que iba creciendo siempre fue obediente a sus papás. 2. Vemos a Jesús que era un niño que a medida que crecía en estatura, a medida que cumplía años y los años pasaban, no solamente crecía físicamente, sino también crecía en sabiduría e inteligencia. 3. Vemos que Jesús, aparte, era un niño que era pero muy agradable. Una de las versiones de la Biblia dice que la vida de Jesús era agradable delante de Dios. Otra versión de la Biblia dice que la gracia de Dios estaba con Jesús. Y otra versión de la Biblia dice que el favor de Dios estaba con Jesús. Y lo que más me maravilla, que la Biblia recalca en primer lugar que Jesús tenía una vida agradable, que el favor de Dios estaba con él y que la gracia de Dios estaba con él. Lo recalca como algo primordial e importante. Y luego, si lees bien el versículo bíblico que compartió con nosotros Virginia y Joaquín, vas a ver que la vida de Jesús era agradable delante de los hombres, grata delante de los hombres, y Jesús tenía el favor de los hombres. Pero primero, la vida de Jesús era grata delante de Dios. Estas características que vimos de Jesús nos hace ver que Él era una persona agradable, que Él buscaba todo el tiempo agradar a Papá Dios en su forma de hablar, en las palabras que decía, en su forma de ser, de comportarse y de hacer las cosas. Jesús todo el tiempo, al buscar agradar a Dios, hacía que la vida de Él sea agradable delante de las personas. Y esto provocaba que Jesús todo el tiempo sea una persona mirada y observada por los demás. Esto hacía que Jesús siempre esté marcando la diferencia en todo.
Por lo tanto, la vida de Jesús, este niño de 12 años que se llamaba Jesús, marcaba la diferencia y llamaba la atención donde sea que él esté. Ahora, te vuelvo a hacer una pregunta. La pregunta del principio, ¿podés ser igual que Jesús? Sí, podés ser igual que Jesús. Si buscas primero y principalmente agradar a Dios. Si con tu vida buscas agradar el corazón de Papá Dios, tu vida va a hacer que seas un niño obediente a tus padres, una niña obediente a tus padres. Va a hacer que siempre, en todo momento, tengas sabiduría e inteligencia, porque tu prioridad para la vida va a ser buscar la voluntad de Dios. Tu prioridad para la vida va a ser leer la palabra de Dios, que te va a llenar de sabiduría e inteligencia para la toma de buenas decisiones. Y sobre todas las cosas, te va a ayudar a decirle no al pecado, a decirle no a las tentaciones. Y me preguntas seguramente, Señor, ¿cómo puedo ser igual que Jesús? Presta atención, acá va la respuesta. Siempre ante una tentación, siempre ante una situación difícil, siempre ante una situación problemática o algo que no te guste, no te agrade o te haga enojar, siempre debes preguntarte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Pensar como Jesús pensaría y hacer lo que Jesús haría te hace un niño, una niña inteligente y lleno de sabiduría. Y automáticamente, ante una situación, cuando te pongas a pensar qué haría Jesús, la respuesta va a venir a tu vida y a tu corazón. Ojo, eso sí, va a estar en vos qué decisión vas a tomar. Si hacer lo que deberías hacer, que es lo correcto, que es lo que Jesús haría, o hacer lo que vos querés hacer, dejándote llevar por tus sentimientos y tus emociones. Recordá, engañoso es el corazón, engañosos son los sentimientos más que cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios. No te dejes llevar por tus emociones y tus sentimientos. Siempre ante una situación de tentación, ante una situación que no entendés o te pone triste o una situación que te enoja, pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Y de esa manera, cada vez más y más te vas a parecer a Él. Ahora, seguramente te estarás preguntando, Señor, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él era perfecto. ¿Sabes qué? Jesús siendo un niño como vos, porque Jesús fue un ser humano de carne y hueso. Jesús siendo como vos, un niño, un preadolescente, un adolescente, también fue tentado a hacer lo malo. Por supuesto, porque era ser humano, porque era de carne y hueso. Él también sabe lo que es la tentación. Él también sabe lo que es ser tentado a hacer lo malo. Sabe porque lo sintió. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15? Que Él, siendo ser humano, dice, fue tentado en todo, pero jamás pecó. ¿Escuchaste? Jesús, siendo ser humano, dice que fue tentado en todo, pero jamás pecó. Eso significa que Jesús te entiende mejor que nadie cuando te sentís tentado a hacer algo malo, cuando te sentís enojado. Jesús te entiende mejor que nadie cuando te pasa algo que te pone triste o cuando te sucede algo que te enoja. Él te entiende mejor que nadie. Por eso, cuando te sentís así, lo mejor que podés hacer es hablar con Él. Habla con Jesús, contale cómo te sentís, preguntale, Jesús, ¿qué harías vos en esta situación? ¿Qué harías vos? Ayúdame a ser como tú, porque quiero parecerme más y más a ti. Y cada vez que busques parecerte más y más a Jesús, cada vez que tomes decisiones basándote en Él y en agradar el corazón de Papá Dios, vas a marcar la diferencia. Y aunque tu entorno, el lugar donde te muevas, la escuela, tus amigos, tus primos, te influyan de diferentes maneras para hacer lo malo, te
te tienten ciertas situaciones o ciertos momentos, tal vez te enojes y quieras reaccionar mal, aunque todo tu entorno te tiente a hacer lo malo y esté tal vez influenciada tu vida por el pecado, al reaccionar y al pensar con inteligencia, ¿qué es lo que haría Jesús en tu situación? Vas a marcar la diferencia. Y cada vez que marques la diferencia, tu vida va a ser una vida agradable delante de Papá Dios y delante de las demás personas, porque se van a dar cuenta que sos totalmente diferente. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿podés ser igual que Jesús? Esta respuesta te las vas a dar vos a vos mismo después de haber escuchado la clase de hoy. Bienvenidos nuevamente a esto que es Laboratorio de Dios. Hoy vamos a hacer un experimento para el cual vamos a necesitar 1, 2, 3 copas. En una vamos a colocar aceite y en la otra vamos a hacer un rico café y lo vamos a dejar enfriar. Una vez que tengamos el aceite puro de girasol y el café, vamos a comenzar nuestro experimento. Esta copa vacía en el medio simboliza nuestras vidas, simboliza el entorno que nos rodea, las situaciones que nos rodea. Esta copa significa nuestro mundo, el lugar donde nosotros nos movemos. Esta copa con café negro simboliza el pecado que invade nuestro mundo, nuestra vida o el entorno que nos rodea. Fíjense cómo es el pecado, ¿sí? Fíjense cómo quedó la copa abajo, quedó súper sucia. Así muchas veces el pecado está alrededor nuestro, en nuestro entorno donde nosotros nos movemos, ya sea la escuela, el barrio, la casa o nuestros amigos con los cuales nos juntamos, que es nuestro entorno. Ahora, este aceite que está en esta copa es aceite puro de girasol. Este aceite es Jesús. Este aceite simboliza la santidad de Dios. Este aceite simboliza la santidad. Cuando vos buscas agradar a Dios, tu vida es así de pura. Ahora, en la lección habíamos visto que Jesús marcaba la diferencia. Donde Él estaba, marcaba la diferencia. Y eso hacía que su vida llame la atención, que todos vean su vida y la vida de Él sea una vida agradable. No solamente delante de las personas, sino principalmente la vida de Jesús era agradable delante de Dios. Ahora, fíjate, nosotros todo el tiempo vamos a estar en un entorno donde el pecado nos va a rodear y vamos a ser tentados de diferentes maneras a hacer el mal. Fíjate cómo tiene que ser nuestras vidas en un entorno donde te tienten a hacer el mal, donde seas tentado a hacer el mal o donde haya pecado. Ahí va, nuestro experimento. ¿Qué pasó? Fíjate, ¿qué es lo que sucedió? Si nosotros podemos ver desde este lado, hay una marcada diferencia entre el aceite y el pecado que rodea al mundo. Jesús, donde estaba, marcaba la diferencia. Si bien Él estaba en un entorno donde a veces la gente pecaba y Él, es más, se relacionaba con personas pecadoras. Y seguramente Él fue tentado, y la Biblia lo demuestra así, a hacer el mal, a tal vez rebelarse contra Papá Dios, pero Él jamás pecó, como vimos en el versículo bíblico. Jesús siempre marcó la diferencia. Recordá, tu vida en un entorno de pecado, tu vida, aun cuando esté siendo tentada, tiene que siempre marcar la diferencia. Y para que marques la diferencia, siempre tenés que preguntarte, ¿qué haría Jesús? Ahora, fíjate lo que va a suceder, ¿sí? Presta mucha atención cuando yo trato de mezclar
el aceite con el café. ¿Estás listo? Fíjate. ¿Qué va a pasar cuando seas tentado demasiado por el mundo? ¿Vas a ceder? ¿O vas a pensar qué es lo que quería Jesús? Y vas a marcar la diferencia. Porque Dios nos llamó y te llamó a vos a tener una vida que en medio de un entorno, de un mundo de pecado, marque la diferencia. Siempre recordá, ¿qué haría Jesús? Hacelo vos también y vas a tener una vida llena de sabiduría. Lauri, ¿dónde estás? Tengo una canción para compartir. Lauri. Melosa, acá estoy. Ay, Lauri, qué lindo que me fuiste a buscar. Sí, porque me estaba llamando y escuché tu voz. Lauri, me encantó el experimento de las copas. Muy copado. ¿En serio? Sí. Qué bueno que te gustó, Melosa. Me hizo recordar una canción. Ay, vos siempre acordándote de canciones. A ver, ¿y cuál es esa canción? Esta habla de que nosotros tenemos que buscar ser como Jesús. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno, ¿nos la cantás? Sí, para todos los chicos, porque me dijeron que les gustó mucho mi canción anterior. Entonces las voy a cantar a esta también. Bueno, Melosa, te escuchamos. Dice así. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Melosa, yo conozco tu canción. ¿En serio? ¿Sí? ¿Querés que la cantemos juntas? Bueno. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. ¡Qué lindo, Melosa, cantar con vos! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que hoy descubrimos que podemos ser como quién, Melosa! ¡Como Jesús! Preguntando qué haría Jesús, podemos ser sabios como Él. ¡Sí, Melosa! Hoy aprendimos que sí, podemos ser como Jesús. Y los chicos también. ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué bueno que estuvo el programa! ¿Chicos, les gustó? Sí. Melosa, ¿te gustó el programa? Sí, muy lindo. ¡Qué bueno que les gustó a todos el programa en el día de hoy! ¿Qué aprendieron? A ver, aprendimos que debemos obedecer ¿a quién? A Dios. Adiós. ¿Y a quién más? Y a nuestros padres. Muy bien. ¿Qué más aprendimos? Vos, Melosa, entendiste todo, ¿no es cierto? Sí, entendí perfectamente todo. Muy bien. Melosa entendió todo. ¿Qué más aprendimos? Que Jesús crecía ¿cómo? En altura. Sí, Jesús crecía y se hacía grande. Y a medida que crecía y se hacía grande, crecía también ¿en qué? A ver acá. Sabiduría. ¡En sabiduría! ¡Correcto, Joaquín! Muy bien, correcto, Joaquín, muy bien. ¿Y qué aprendimos también? Que Jesús era un niño que era muy agradable para
Dios. Dios. ¿Y también para quién? Y para las personas. Muy bien. Y que nosotros podemos ser igual que ¿quién? ¿Que Él? Muy bien, podemos ser igual que Jesús. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué les parece si en el día de hoy, chicos, hablamos con Papá Dios y que nos ayude para que nosotros seamos igual que Jesús? ¿Sí? ¿Quieren? Sí. ¿Listo, chicos? Vamos. Papá Dios, te damos gracias por el programa del día de hoy. Te pedimos que nos ayudes mientras crecemos en estatura a también crecer en sabiduría e inteligencia para con vos, para con tu palabra, para que nuestras vidas sean unas vidas agradables delante de ti y delante de las personas, porque queremos parecernos más y más a Jesús. Si Él pudo obedecerte, nosotros también. Amén. Amén, chicos. Amén. ¿Nos despedimos hasta el próximo programa? ¿Sí? Decimos todos chao. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Nos vemos.